Bien, hermanos, la vez pasada entonces estábamos hablando de los 3 tipos de árboles en el huerto. Y el primer tipo es la abundancia que el Señor nos dio para nuestro sustento antes de la caída. Antes de la caída parece que no había necesidad de sacrificar animales y Dios nos dio la abundancia, la variedad, el gusto maravilloso de tantas frutas deliciosas. Bueno, hace 8 días les mostraba una que me sorprendí encontrar hace unos días con Rosita, por ahí se llama rambután. Qué fruta muy deliciosa. Bien, el segundo tipo de árbol era el árbol de la vida. Y decíamos que seguramente este árbol era la misma persona del Señor Jesucristo y veíamos la base bíblica para ello. Y el tercer tipo de árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol del que el hombre no debía comer, el árbol que no debía elegir el hombre, pero es el que eligió. Y dijimos que la hermana Julia nos hizo una pregunta muy buena, como siempre poniéndonos en apuros, por supuesto, pero es muy buena la pregunta y nos dijo, bueno, ¿y qué pasa si hubiera caído el hombre? Si hubiera sido el hombre el que hubiera sido tentado y no la mujer, ¿el hombre habría caído? Bueno, pues parece que a la luz de la Biblia podemos responderle, hermana, sí, hubiera caído también, porque lo que Dios quería o ha querido mostrarnos y mostrarle al hombre es que el hombre por sí mismo no puede mantenerse. El hombre no podía mantenerse, tarde o temprano, las criaturas tarde o temprano caerán, salvo que Dios no la deje caer. Pero Dios había dejado al hombre en libertad de que cayera o no cayera, así que el hombre iba a caer. Y así pasó con los ángeles, por eso tenemos diablo y tenemos demonios. Bien, hermanos, quedamos en esta parte de un río. Se nos relata acá en el capítulo 2, versículos 10 al 14, vamos a leer, ahí quedamos. Y voy a leer esta porción y dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Bien, tenemos aquí el relato de un río que salía de Edén para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos, brazos gigantes, brazos grandes, porque de esos 4 brazos o de esos 4 ríos en los que se dividía este río, pues tenemos hoy día, sabemos perfectamente de 2 de esos ríos. Uno de esos es el Tigris o Hiddekel y el otro es el Éufrates. De los otros 2, pues de pronto no estamos seguros. Y bueno, pero vamos a hablar de este río, el río que se dividía en los 4, un río que se repartía en 4 brazos, es decir, en 4 ríos. Parece que este río no existe hoy día. Sin embargo, sí sabemos de los 2 que ya mencioné, el Tigris o Hiddekel y el Éufrates. ¿Qué pasó con el río principal? ¿O qué clase de río era este del que nos habla aquí el Génesis? Hemos dicho que el libro del Génesis es un libro histórico. O sea, este libro no son fábulas. Este libro habla de realidades espirituales. Y decíamos la vez pasada que el hecho de que sean espirituales
no quiere decir que sean menos reales. Eso tenemos que saberlo. Porque el problema del hombre moderno, del hombre de la actualidad, del hombre posmoderno, es que confunde lo espiritual con lo etéreo. Es decir, para él lo espiritual es algo por allá etéreo, pero no es real. Pero hermanos, según la palabra de Dios, lo espiritual es real, no es menos real que lo físico. Lo espiritual es incluso más real que lo físico, porque lo espiritual comienza con Dios, bueno, esto lo decíamos la vez pasada, y luego sigue con el hombre, lo espiritual. Dios es espíritu, y Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Y lo fundamental del hombre, en cuanto a parecido a Dios, es en lo espiritual. Por supuesto, no en lo físico. Dios no tiene partes físicas como nosotros. Entonces nosotros somos imagen y semejanza de Dios, no en lo físico, sino en lo espiritual. Entonces lo que quiero resaltar de esto es que lo espiritual, en la verdad, en la revelación de Dios, en la Biblia, lo espiritual no es menos real que lo que podemos palpar. Tenemos que saber eso. ¿Queda claro, hermanos? Que nunca se nos olvide. Lo espiritual no significa que no sea real. La realidad verdadera comienza con lo espiritual. Bien, entonces, ¿qué pasó con el río principal del cual nos habla aquí el Génesis? O tal vez, ¿qué clase de río era este? Bien, veamos la primera opción. ¿Qué pasó? Lo que dicen algunos es que después del diluvio pudo haber desaparecido. Quizás también los otros dos que menciona. Dicen también que pudo haber sucedido una catástrofe que pudo haber alterado la topografía de la región. Bueno, eso pudo ser. O sea, eso no lo sabemos. Quizás todavía, si Dios quiere, si a Dios le place, quizás algún día logren demostrar qué pasó. Bien, pero no lo sabemos, pero eso pudo ser. O sea, no hay por qué decir, no, eso no fue posible. Eso pudo ser. Sin embargo, personalmente quiero hacerles una propuesta. Y por supuesto la baso en la Biblia. Personalmente pienso que este río principal que regaba el huerto también pudo haber sido un río espiritual. Porque así como estaba el árbol de la vida, que como vimos la vez pasada, era espiritual, porque seguramente era Cristo mismo, según lo que vimos en las Escrituras la vez pasada. Así como estaba este árbol de la vida, que era espiritual, de la misma forma no es imposible para Dios que en un mundo perfecto, donde no hay pecado, Dios pueda combinar o algo así como entretejer lo material con lo espiritual de forma perfecta. Bueno, de hecho lo ha hecho, ¿no? El hombre es un entretejido, una combinación de lo espiritual con lo material. Es imposible fijarle límites en el caso del hombre, dónde termina lo material y dónde comienza lo espiritual. El hombre como persona es un solo ser. Es un ser compuesto de alma, de espíritu y de parte física. Pero ¿dónde están los límites de cada cosa? No es posible saber los límites. ¿Qué hizo Dios en el caso del hombre? Dios logró mezclar de una forma maravillosa lo espiritual con lo físico, con lo material. Y de esa misma forma pienso que pudo haber sucedido con este río. Dios, no hay nada imposible para él. Así que si este río es espiritual, entonces, bueno, así será también en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde mora la justicia, cuando Dios haga totalmente nuevo el universo.
Recordemos, sin embargo, que el hecho de que sea espiritual no significa que sea menos real. Porque, como dijimos, esta es una de las confusiones del hombre de la actualidad. Y bueno, eso lo explicamos la vez pasada. De manera que este río, igual que el árbol de la vida, es muy posible que era un río espiritual. Podría ser el mismo río del que nos habla Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 10 y versículo 12. Vamos un momento allá, hermanos, a Ezequiel capítulo 47 y veamos esa descripción maravillosa que hace ahí de un río. Vamos a leer, dice: y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi en la ribera del río, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Hermanos, por favor, tengamos en cuenta de qué mar está hablando aquí. ¿Qué mar está al oriente de la ciudad de Jerusalén? Pues el mar Muerto, ¿no? Y aquí nos dice que entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Todos sabemos que en el mar Muerto no hay vida. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos. Ojo, ¿de dónde salió el otro río? Aquí nos está hablando de dos ríos, nos venía hablando de un río. ¿Y a qué horas? ¿O de dónde salió el otro río? Volvamos a leer. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, las aguas de estos dos ríos, o de este río. Porque noten que son dos ríos, pero al mismo tiempo es un río. Es un solo río y al mismo tiempo son dos ríos. Sigamos. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Note que vuelve a ser un solo río. Comienza siendo un solo río, luego son dos ríos, y luego vuelve a ser un solo río. Y junto a él estarán los pescadores. Ojo a la palabra pescadores. Y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. El mar grande en este caso es el Mediterráneo. Bien, hermanos, ¿qué río es este que sale de la casa de Dios? ¿Qué río es este que primero le da los tobillos, luego más arriba, luego la cintura,
y luego ya no puede pasarlo sino a nado. Y luego son dos ríos, y luego vuelve a ser un solo río. Y es un río donde todo lo que tocare esas aguas vivirá. ¿Qué clase de río será ese? ¿No se les parece al Espíritu Santo? ¿Y no se les parece a la palabra de Dios? Amén. El Espíritu Santo siempre obra con la palabra de Dios. Amén. Nunca el Espíritu Santo obra sin la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca obra sin el Espíritu Santo. Ahora, la palabra de Dios es el mismo verbo de Dios hecho carne. Entonces, estos dos ríos perfectamente podrían ser el mismo Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que son dos, pero a la vez son uno. Bueno, hermanos, no me pidan más explicaciones porque no sabemos dar más explicaciones. ¿Cómo es que son dos y a la vez uno? Pero bueno, tenemos abundante explicación en cuanto a que Dios es uno y sin embargo son tres. Bien, hermanos, es posible que el río del que nos habla en el Génesis, del cual salían los cuatro y de los cuales tenemos hoy día, sabemos perfectamente de dos ríos, posiblemente haya más y no lo sabemos, o posiblemente los otros dos desaparecieron, no sabemos, pero sabemos de dos, del Tigris y del Éufrates. Entonces, lo que quiero sugerir es que este río posiblemente era espiritual y podría ser el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que siempre está donde está Cristo. Cristo era el árbol de la vida y el río, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puede algo espiritual convertir o continuar en algo material? Como les dije, pues el hombre es un ejemplo maravilloso de cómo Dios puede implementar lo espiritual y lo físico, lo material. Y bueno, yo no veo problemas. De todos modos, esto es una propuesta, una posibilidad que la relaciono con lo que dice Ezequiel. Pero hermanos, por supuesto, estas son aguas profundas en las que no podemos decir esto es así o esto es de la otra forma. Así que hermanos, al final de nuestro tiempo, espero que ustedes me acompañen con sus comentarios o con el conocimiento que el Señor les haya dado en su palabra con respecto a este río del cual hemos estado hablando. Bien, vamos a continuar con el tema de la mujer. Y para eso vamos a ver los versículos, capítulo 2, versículos 18 al 23. Una hermana o algún hermano que quiera leernos estos versículos, por favor. Dice, capítulo 2, 18 al 23, hermano. Sí. Voy a leer. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Gracias, hermano Martín. Bueno, esta es una descripción maravillosa, maravillosa. Perdón, me voy a poner la bufanda porque Rosita ya me puso la ley. Es una descripción maravillosa de la mujer. Y quiero llamarle la atención a tres aspectos importantes en este relato que acabamos de leer. El primero es la necesidad de la mujer. El mundo no podía estar completo sin una mujer. ¿Qué es la mujer? El papel de la mujer y el orden establecido por Dios en cuanto al hombre y la mujer. Eso lo tenemos acá. En segundo lugar, vamos a ver la forma como Dios hace que el mismo Adán se dé cuenta de la necesidad de más que una pareja y más que una compañera. Más que eso, una ayuda idónea. Ahí lo leímos, al final. Dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea, ¿no? Ahí lo leímos. Entonces, eso era lo que Adán necesitaba. Pero es muy interesante en este segundo punto ver la forma como Dios hace que el mismo Adán se dé cuenta de esa necesidad. Y en tercer lugar vamos a ver la forma como creó Dios a la mujer. Bien, vamos a comenzar con la primera, la necesidad de la mujer y su papel. Podemos quizás resumirlo así. Notamos que no fue la mujer la que inició la raza humana, fue el hombre. La mujer es hecha como ayuda idónea para el hombre, de manera que la cabeza es el hombre, no la mujer, aunque en lo sucesivo el hombre iba a nacer de la mujer. ¡Qué maravillas las que Dios hace!, ¿no? Por un lado, Dios hace al hombre y lo pone como cabeza, como responsable, pero luego hace que el hombre nazca de la mujer. Bien, el papel de la mujer entonces es de ayuda idónea. Significa un orden establecido por Dios. El hombre es la cabeza, es decir, es el responsable. Eso no significaba dominación. Este orden establecido por Dios se corrompió también en la caída. El hombre se volvió injusto, se volvió dominante, entró el machismo. Y bueno, pero el orden establecido por Dios es el correcto y funcionó a la perfección antes de la caída. Y si no hubiera caído el hombre, hubiera funcionado a la perfección. Nadie se hubiera quejado de malos tratos. Después de la caída, todo esto se corrompió. Pero la solución no es alterar el orden establecido por la suprema autoridad, el Creador, infinitamente sabio, santo y justo. Esa no es la solución. Voy a pedirles que vayamos a 1 Corintios,
capítulo 11, y vamos a leer desde los versículos 3a. Vamos a hacer este ejercicio de leer solamente lo que vamos a necesitar. Entonces vamos a leer desde 11, del versículo 3a y b, es decir, solo leemos las primeras dos partes del versículo 3, y luego leemos del versículo 7b, es decir, de la segunda parte, hasta el versículo 12. Bueno, ¿quién nos quiere comenzar a leer, si quieren, el versículo 3, la parte A y la parte B, en 1 Corintios capítulo 11? ¿Quién nos lo quiere leer? Yo lo tengo, don Aldo. Sí, léalo por favor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer. Gracias, Débora. Eso es la parte A y la B. Muy bien. Y ahora vamos a leer del versículo 7b hasta el versículo 12. ¿Quién nos quiere leer? (7b) Pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ay, hermanos, estas son las maravillas que Dios hace, ¿no? Vea, aquí nos dice que en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Cómo nos queda eso, hermanos? ¡Qué maravillas! Esa es la lección cristiana. Hermanos, la solución a esto no es rebelarnos contra el orden establecido por Dios. El hombre sin la luz de la verdad no entiende que la solución no es destruir el orden establecido por Dios. La solución es volverse a Dios, porque está de espaldas a la verdad, y la verdad es la vida, es la paz verdadera, es la felicidad plena. Si se vuelve a Dios, entonces ese orden establecido por Dios funciona maravillosamente bien. Con la sabiduría de su palabra y la gracia de su Santo Espíritu. Claro, debemos reconocer que aún los cristianos hemos dado muy mal testimonio de la verdad en cuanto a esto, comenzando por este que les habla, desgraciadamente. Hermanos, hemos pisoteado los mandatos de Dios. Hemos dado mal testimonio. Pero, hermanos, en Cristo podemos dar buen testimonio. Podemos vivir en paz maravillosamente. Gracias a Dios que con Rosita vivimos en paz. Y bueno, yo creo que ustedes pueden testificar lo mismo. Viven realmente en armonía, como es la voluntad del Señor. Bien, es verdad que el hombre ha abusado de la mujer, se ha convertido en un tirano, pero la solución correcta no es el feminismo, porque las doctrinas del feminismo desconocen el orden establecido por Dios y por la misma razón desembocan en la irracionalidad de convertir al hombre en una basura, en algo que no sirve. Y no, el mundo fue hecho como Dios lo hizo, no como al hombre le parece. Hermanos, es como un remedio totalmente equivocado, catastrófico, un remedio destructor de los fundamentos de la vida. Es así,
y será así, hermanos, mientras la verdad exista. Es decir, mientras Dios exista, y Dios, por supuesto, no tuvo principio, ni tendrá fin. Dios es el que fue, el que es y el que será, indestructible. Él es la verdad, es la vida, es la verdadera libertad, es la luz, es Dios verdadero. Todo lo podemos por la verdad, pero nada contra la verdad. Entonces, es insensatez siquiera imaginar que podemos dar la espalda a la verdad, destruir sus principios y establecer los que nos parecen a nosotros y esperar que todo terminará bien. De manera que el feminismo, hermanos, no es la solución. Bien, en segundo lugar, Dios hace que el hombre se dé cuenta que él no está completo y lo hace de una forma maravillosa. Por favor, leamos en 2, 18 al 20. ¿Quién lo tiene? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las sabía de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Qué forma más maravillosa la que Dios utiliza para que el hombre se dé cuenta de que él no está completo. Bueno, necesita una compañera, y más que una compañera. Todos los animales tenían su pareja, se dio cuenta Adán. El hombre no necesita solo una pareja, necesita más que una pareja, una compañera, pero más que una compañera todavía, necesita una ayuda idónea. Y eso fue lo que Dios le hizo. Pues el hombre es mucho más que animal. Es un ser hecho a la imagen de Dios. De manera que Dios le va a hacer una ayuda idónea. Eso es la mujer, hermanos. Ese es el papel de la mujer. Ese es el lugar de la mujer. Ayuda idónea. Qué maravilloso mundo el que Dios hizo. Qué maravilla, qué formas tan maravillosas de que el hombre disfrute de la vida en todos los aspectos. De que el hombre tenga compañerismo, ayuda, complemento. Y Dios, por supuesto, lo sabía, ¿no? No es que Dios se dio cuenta de, uy, el hombre está solo. No, eso no fue. Por supuesto que Dios lo sabía de antes. Pero Dios nos lo dice así porque nosotros sí necesitábamos saberlo. El hombre, Dios quería que el hombre por su cuenta propia se diera cuenta que le faltaba algo. Así que le puso el ejercicio de ponerle nombre a todos los animales. Y poniéndole nombre a todos los animales se dio cuenta que había algo a lo que él llamó gallo y había algo muy parecido y le puso el nombre de gallina. Y esa era la pareja. Y luego había algo que se llamaba toro. Y entonces encontró la pareja que se llamaba tora. No, que tora no, vaca, ¿no? Bueno, ahí tenía el toro, la pareja. Luego encontró el caballo o una yegua. Y encontró la pareja y le puso caballo a la pareja, o le puso yegua a la pareja del caballo. Y así continuó. Dios lo puso a hacer ese ejercicio. Y leemos aquí, mas para él, para Adán, no se halló. Noten que no dice pareja, ni siquiera dice compañera. ¿Qué leemos ahí?
en el capítulo 2, versículo, a ver dónde está. Ayuda idónea. Sí. ¿Cuál versículo es, hermana? El 2 dice. El 20. hermano. El 20 dice, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. 21. 20, sí. Y puso nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Sí, es que lo de Adán no era solo pareja, lo de los animales era una pareja. Pero Adán necesitaba más que una pareja. ¿Comprendemos eso? O sea, no se trata solo de relaciones sexuales. Se trata de mucho más que acto sexual. Se trata de compañía. Pero aún más que compañía, se trata de ayuda idónea. Con Rosita, por ejemplo, hemos hecho un equipo maravilloso. Yo le digo a la gente que yo hago las embarradas y Rosita como abogada se encarga de solucionar los problemas. Así que hemos hecho un equipo maravilloso. Hermanos, qué maravillosa la forma como Dios lleva al hombre a que se dé cuenta que no está completo. ¿Qué tal el mundo sin mujer? Pero ¿qué tal el mundo sin hombres? Bueno, es maravilloso como Dios lo creó. Y en tercer lugar, la forma como fue creada la mujer. Bien, y leemos ahí en 21 al 23, por favor, ¿quién lo tiene? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bueno, hermanos, aunque Adán fue sometido al sueño, sin embargo, Adán comprendió perfectamente de dónde había salido la mujer. Esto sí es de la misma naturaleza del hombre. Esto no es, ni se parece a un caballo, ni se parece a una vaca, ni se parece a una gallina, no. Esto es de la misma naturaleza del hombre, y por tanto la llama varona. Adán comprende que fue tomada del varón, aunque Dios lo había sometido al sueño, ¿no? Pero Adán comprende la verdad. Así que, qué maravillosa forma que Dios siempre tiene de llevar a cabo su obra. Dios la toma de la costilla, y seguramente esto no es un detalle, como dijéramos, un detalle que hay por decirlo, por mencionarlo. No, eso tiene un significado profundo. De la costilla. Bueno, hermanos, mucho han hablado ya de esto, de por qué la sacó de la costilla, ¿no? Bien, hermanos, sí, para que nos podamos abrazar, para que podamos ir juntos, para que el uno no se enseñoree del otro. Y todo esto es restaurado cuando venimos a Cristo. Cuando estamos en la oscuridad, cuando el hombre está en la oscuridad, no sabe, no entiende nada de esto. Actúa según lo que le parece. Pero el cristiano es alguien que ha muerto y ya no vive según lo que piensa. El cristiano murió y ahora vive Cristo por él. Y ahora vive según los dictados de la verdad, según los principios de la verdad.
los fundamentos de la verdad. Hermanos, vamos a terminar aquí y continuamos la próxima, Dios mediante, con la institución del matrimonio. Así que paramos y seguramente ustedes tienen algunos aportes maravillosos